Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación tercer grado. Para comenzar la clase, tengo un pequeño juego. ¿Les gusta jugar al rompecabezas? Seguro que sí. Entonces, tienen que acompañarme. Así, vimos que en el rompecabezas se formó las palabras sufijos y prefijos. Esta es una forma de combinar las palabras y crear nuevos significados. La clase anterior estuvimos viendo las palabras compuestas, palabra base más palabra base. Ahora vemos que la derivación puede ser por prefijación y sufijación. Recuerden, estas pequeñas piezas de palabras no tienen sentido solos, pero al unir a la palabra base recobra su significado. Vimos, por ejemplo, la palabra honesto y agregamos el prefijo, es decir, una pieza antes de la palabra, que es el prefijo des. Des adquiere el valor de ¿qué? De negación. Significa que al decir deshonesto, niega el significado que dice la verdad. ¿Se comprendió? Luego tenemos la sufijación, es decir, por sufijos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la palabra base deporte. Al agregar un sufijo, es decir, una pequeña pieza después de la palabra base, tendrá otro significado, el sufijo ista. Agregado a la palabra base tenemos una nueva palabra, deportista. ¿Se dan cuenta? Un nuevo significado. Deportista es una persona que realiza deportes. ¡Estupendo! Ahora vamos a ver más ejemplos de prefijos y sufijos. Pues bien, vamos a ver algunos prefijos de negación, es decir, prefijos que están antes de la palabra base. Tenemos aquí a y an, prefijos de negación. Ejemplos, palabras como anormal. Vemos ahí el prefijo de negación a. Otro ejemplo sería analfabeto. Aquí vemos el prefijo de negación an. Genial. Vayamos con los otros prefijos. In, im. Como por ejemplo en las palabras inmaduro, imposible. El siguiente ejemplo corresponde a un prefijo que indica el tamaño, tamaño pequeño. Este prefijo sería mini, como por ejemplo en la palabra minifalda, ¿sí? Una falda pequeña. Y el último prefijo indica anterioridad, es decir, antes. Por ejemplo, en la palabra preescolar, ¿sí? Preescolar significa antes del año escolar. ¡Estupendo! Ahora veamos los sufijos. Tenemos sufijos que indican el tamaño, muy grande o muy pequeño, y también cualidad de adjetivo. Veamos la primera clasificación, cualidad de adjetivo. La terminación, por ejemplo, ado, ada. Ejemplos serían delicado, delicada. La terminación oso, osa. Por ejemplo, delicioso, deliciosa. ¿Están observando los sufijos? Genial. Vayamos al tamaño aumentativo. Sufijos aumentativo. Por ejemplo, on, aso. Por ejemplo, portazo. ¿Sí? Otro sufijo aumentativo sería ote, ota. Ejemplo, grandote. Por último, tenemos los sufijos diminutivos, ito, ita. Por ejemplo, en las palabras chiquitito, chiquitita. Observen bien todos los sufijos y los prefijos.
Así tenemos que estas pequeñas palabritas no tienen solos significados, pero al unirse a la palabra base, crean nuevas palabras. ¡Genial! Así se cierran nuestros prefijos y sufijos. Así, chicos, estuvimos concluyendo nuestra clase. Vimos cómo se forman las palabras. Pueden ser por composición o la que vimos hoy, derivación. La derivación puede ser por prefijación antes de la palabra base o sufijación después de la palabra base. En la siguiente clase estaremos viendo otro tipo de contenido. Cada día estamos conociendo más textos, más palabras y dibujando cada día con ella. Así que no pueden faltar. Hasta la próxima.